van de un nivel básico a un intermedio y a un avanzado. Vamos a hacer el básico, el avanzado y el intermedio queda para que practiquen. Voy a tratarlo de hacerlo rápido, porque además es una extensión a los temas que ya han visto. Si ya han entendido los temas de optimización del consumidor, este tema es básicamente una extensión y es el mismo procedimiento, solamente incluyendo la tasa de interés. Sí, además no estaba en el cronograma. Es decir, lo que pasó es que eh, hoy día teníamos que hacer este tema y este tema de consumo intertemporal y el consumo, y bueno, teoría de la producción. Pero como todavía no han avanzado con teoría de la producción, solamente vamos a hacer el tema de consumo intertemporal. Y además, en el cronograma hoy no iba a haber dirigida, pero como hay feriado por el Día del Papa o algo así, eh, sí tenemos que hacerlo hoy día. Ok, entonces abran su PDF de la dirigida y ahí tienen 3 ejercicios. Vamos a hacer el 1 y el 3. Como les dije, el 2 es de un nivel intermedio, así que queda para que practiquen ustedes. Empecemos con el 1. Cuando hablábamos de optimización del consumidor, lo que tratábamos de hacer es encontrar las cantidades óptimas de los bienes para que el individuo alcance su máxima satisfacción. Sin embargo, los consumidores no vivimos solamente un periodo, es decir, no solamente optimizamos pensando en el hoy, sino también optimizamos pensando en el futuro. Por tanto, tenemos que incluir ese aspecto temporal en la optimización del consumidor. Si nosotros pondríamos, por ejemplo, bien 1 y bien 2, que tienen que ser elegidos tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, nuestro modelo se volvería muy grande, muy complejo y totalmente innecesario. Entonces, lo que hacemos desde ahora es simplemente agarrar un consumo presente y un consumo futuro. Cuando hablemos de consumo presente y consumo futuro, vamos a estar pensando en que es una canasta de consumo. Esta canasta está compuesta imagínense, todos los bienes necesarios para vivir. Entonces, ya no vamos a elegir entre un bien 1 y un bien 2, sino vamos a elegir entre cuánto de la canasta consumir hoy, cuánto de esa canasta consumir en el futuro. Lo interesante es que ahora, como estamos incluyendo un aspecto temporal, nuestro consumidor tiene la posibilidad de ahorrar o desahorrar. ¿Por qué? Es posible que un consumidor hoy tenga empleo y tenga ingresos, pero en el futuro se quede desempleado. Entonces, si sucede eso, nuestro consumidor lo que va a hacer es tratar de ahorrar hoy para que en el futuro pueda consumir a pesar de no tener ingresos. Y también puede suceder lo contrario. Hoy nuestro consumidor no tiene ingresos, puede estar desempleado, y en el futuro si cree, o en el siguiente periodo cree que va a tener empleo. Entonces, por tanto, hoy se presta dinero para poder consumir algo hoy, y en el futuro destina parte de su ingreso para pagar la deuda que tenía. Para no complejizar mucho el modelo, vamos a asumir que nuestro consumidor solo vive 2 periodos. Para el tercer periodo ya está muerto. Entonces, nuestro consumidor va a gastar todo lo que gana en estos 2 periodos y no va a dejar deudas por pagar. Entonces, empecemos con el ejercicio 1 pensando en los supuestos. Nos dice, las preferencias entre consumo presente y consumo futuro de Manuel vienen recogidas por la siguiente función de utilidad. Entonces, la utilidad de Manuel depende de cuánto consuma hoy y cuánto consuma en el futuro.
y tiene la siguiente forma. Manuel dispone de una renta en el periodo presente, es decir, en el periodo 1 de 100, y espera una renta futura en el siguiente periodo, 110. El tipo de interés en la economía al que se presta y se pide prestado es 5%. Ponemos R, que es la tasa de interés, a 5%. Entonces, en esta economía donde vive Manuel, él puede ir al banco y prestarse dinero, y por prestarse ese dinero tiene que pagar el 5%. O si le sobra dinero a Manuel, puede ir al banco y decirle, banco, te presto, te dejo todo mi dinero, pero a cambio que me pague 5% al final del año. Esto es un supuesto un poco irreal, porque si sabemos la tasa de interés a la que uno se presta al banco es mucho más alta a la que el banco nos paga a nosotros. Si nosotros sacamos una tarjeta de crédito, el banco nos va a cobrar más o menos 20-25% anual si queremos sacar una tarjeta de consumo. Pero si nosotros queremos ir al banco y dejar nuestro dinero por un año, nos va a pagar 4 o 5% y quizás menos. Pero para este modelo estamos asumiendo que va a ser igual, 5%. Si nosotros vamos al banco y dejamos dinero, nos va a pagar 5%. Y si nosotros vamos al banco para pedir prestado, nos van a cobrar 5%. Luego nos dice, además se sabe que el precio del bien de consumo, es decir, ese bien, esa canasta de consumo vale 1 en el periodo 1 y que hay una inflación de 2%. Inflación la llamaremos que va a ser 2%. ¿Qué nos dice la inflación? ¿Cómo va a aumentar el precio? Entonces, si el precio de esa canasta de consumo en el inicial era 1, pero en el futuro el precio antes era 1, ahora va a ser 1,02 por 1,02 unidades monetarias. Con toda esta información responda lo siguiente. En la A nos dice, plantea la restricción presupuestaria de Manuel. Nos recuerdan que en nuestro modelo básico, nuestra restricción estaba compuesta por lo siguiente. Que el ingreso debería ser igual a lo que gastamos en todos los bienes. Si teníamos dos bienes, era precio de X por X más precio de Y por Y. Ahora vamos a hacer algo similar. A la izquierda vamos a poner los ingresos y a la derecha vamos a poner los gastos. Entonces empecemos con los ingresos. Este consumidor tiene un ingreso M1 en el periodo 1, pero también va a tener un ingreso M2. Y va a gastar, además, eh, la canasta de consumo en el periodo 1 por el precio de esa canasta en ese periodo, más el precio de la canasta en el periodo 2 por la canasta en ese periodo. Pero resulta que es lo mismo del tiempo. ¿Y por qué no vale lo mismo del tiempo? Porque nuestro consumidor lo que podría hacer es, por ejemplo, agarrar todo su ingreso del periodo hoy, no gastar nada y ponerlo todo en el banco. Entonces, si nuestro consumidor no gasta nada de su ingreso 1, es decir, el M1, puede ponerlo al banco y ganar una tasa de interés de R. Entonces, el siguiente periodo tendría 1 más R por M1. Y lo mismo sucede con su gasto. Si no hubiera gastado nada en el periodo 1, lo que hubiera podido hacer es agarrar ese dinero y ponerlo al banco y hubiera ganado esa tasa de interés. Entonces, esta restricción que hemos puesto acá
es una restricción en términos del periodo 2. Hemos llevado ese ingreso del periodo 1 al periodo 2 porque lo hemos multiplicado por lo que ganaría hasta el periodo, al llegar al periodo 2, y hemos multiplicado lo que gastaría en el periodo 1. Si no gastaría eso, lo hemos llevado cuánto tendría en el periodo 2. Pero esta misma restricción la podemos llevar en términos del periodo 1. ¿Cómo? Simplemente dividiendo todo entre 1 más R. Entonces, si dividimos todo entre 1 más R, tendríamos esto. M1 más M2 entre 1 más R es igual a P1 por C1 más P2 C2 entre 1 más R. Esta va a ser nuestra restricción presupuestaria para el consumo intertemporal. Vamos a borrar eso de acá. Y esta nueva restricción que está en el rectángulo azul está en términos del periodo 1. ¿Por qué? Nuestro M1, evidentemente, es lo que tenemos en el periodo 1. Este M2 es el ingreso en el periodo 2, pero lo tenemos que llevar a valor presente. Y para llevarlo a valor presente o a valor del periodo 1, lo dividimos entre 1 más R. Esta multiplicación de P1 por C1, que es el gasto en el periodo 1, está evidentemente en el periodo 1, no hay que hacer nada, pero esta expresión de P2 por C2, que es el gasto en el periodo 2, es un gasto en el futuro, que hay que llevarlo a valor presente. Y para llevarlo a valor presente, hay que dividirlo entre 1 más R. Entonces, esto está asumiendo de que nuestro consumidor interactúa con los bancos. Si nuestro consumidor no interactuara con los bancos, no habría tasa de interés, ¿no? Guardaría sus 100 soles de renta en el periodo 1, debajo del colchón, no gana nada de interés. Acá estamos asumiendo que todo lo que ahorra lo pone en el banco y todo lo que desahorra o quiere prestarse, se lo presta a través del banco. Entonces, esta expresión dentro del rectángulo azul es la restricción presupuestaria. Preguntas. Entonces, pasando a la parte B, nos dice que grafemos la restricción presupuestaria identificando los interceptos y la pendiente. Entonces, para graficar, vayamos a otra hoja para poder tener más espacio. En la restricción de nuestro problema de consumidor típico, vamos a poner a un costado el consumo en el periodo 1 y en el otro eje al consumo en el periodo 2. Y como hacíamos antes, teníamos que despejar C2, ¿no es cierto? Nos despejamos C2. Tenemos esto. Entonces tenemos eso para dibujar nuestra restricción presupuestaria. Como vemos, esto sería el intercepto. Lo llamaremos A.
Todo esto sería la pendiente, lo llamaremos B. Y como vemos, tiene una pendiente negativa. Entonces tiene que tener esta forma. El intercepto acá A, la pendiente sería igual a menos 1 más R por la relación de precios. Nos dice que identifiquemos los interceptos. Ya hemos identificado que el intercepto, que la recta corta a C2, al eje de C2 en A, y veamos dónde corta a C1. En C1, C2 es 0, ¿no? Sería 0 igual a A menos B por C1. Sería B C1 es igual a entonces, ese sería el corte en el eje C1. Luego nos piden la C. Plantea el problema de maximización identificando las variables endógenas y exógenas. Entonces, el problema de maximización simplemente es agarrar nuestra función objetivo, que depende del consumo del sujeto a la restricción que hemos hallado acá, ¿no? Esta restricción. Y ese sería nuestro problema de maximización intertemporal. Hallamos las exógenas y las endógenas. Las exógenas son aquellas variables en las cuales nuestro consumidor no puede afectar sus ingresos, porque en ese caso son rentas. No puede afectar la tasa de interés porque es la tasa de interés del mercado, que lo determina el banco o los bancos, y los precios también son de mercado. Y las endógenas, aquellas sobre las que sí elige nuestro consumidor. Nuestro consumidor elige cuánto consumir en el periodo 1 y cuánto consumir en el periodo 2. Luego, en la D nos pregunta, encuentre cuál será el consumo del periodo presente y cuál en el periodo futuro. Muestre su solución gráficamente. Ahora resolvemos la maximización. La maximización, si regresamos a este gráfico, tiene que ser el lugar donde las curvas de indiferencia chocan con la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que igualar, si se acuerdan, en el modelo original, lo que teníamos que igualar era la tasa marginal de entre bienes. Ahora va a ser la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro, que tiene que ser igual pendiente de la recta presupuestaria, ¿no es cierto? Y la pendiente de nuestra curva de indiferencia roja, que está acá, es igual al azul, que es la recta presupuestaria, tienen que chocar, y por lo tanto la condición es que la tasa marginal de sustitución sea igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Si recordamos, con el consumo 1 entra la utilidad marginal del consumo 2, y esto tiene que ser igual a la relación de precios, que en este caso es la pendiente de la recta presupuestaria, ¿no? Entonces sería 1 más R
por 1 entre P2. ¿Cuál es la utilidad marginal de C1? Es la derivada de la utilidad respecto a C1. Entonces sería 2 veces C1 entre la utilidad marginal de C2, que sería 2 veces C2. Todo eso igual a 1 más R por P1 entre P2. Se va esos dos. Podemos despejar, por ejemplo, C1. Tendríamos que C1 es igual a C2. 1 más R por P1 entre P2. Esto podemos reemplazar en nuestra restricción presupuestaria acá. Ahora reemplacemos. Entonces sería M1 más M2 entre 1 más R es igual a P1, C2, 1 más R, P1 entre P2, más P2 por C2, 1 más R. Si se dan cuenta, ahí la única endógena es C2, así que se puede despejar C2. C2 acá, P1, entonces C2 óptimo sería igual a M1 más M2 entre 1 más R sobre P1 al cuadrado, 1 más R entre P2 más P2, 1 más R. Ese es nuestro consumo óptimo. Si queremos hallar el consumo óptimo en el periodo 1, simplemente reemplazamos esto acá y por lo tanto sería C1 óptimo es igual a consumo óptimo en periodo 2 por 1 más R por P1 entre P2. Con eso ya podemos reemplazar los valores que nos da. Perdón. Reemplacemos los valores ahí. Dice que M1 es 100, M2 es 110, R es 5%, por tanto sería 1,05 sobre P1, que es 1, al cuadrado es 1. 1 más R es 1,05. P2 es 1,02. Más P2 es 1,02. Y 1 más R es 1,05. Todo eso nos sale, vamos a ver la calculadora. A ver. 110 entre 1,05 más 100 sería 204,76 entre 1,05 entre 1,02 y 1,029 más 1,02 entre 1,05, 1,02 entre 1,05, 4 entre 1,029 más 0,971.
Y acá nos sale más o menos 102,38. Y el consumo 1, como vimos, es igual a este consumo 2 por 1 más R, que es 1,05, y P1 entre P2, que sería 1 entre 1,02. Eso sería 1 entre 1,02. 105,39. No resuelve, pero gracias a que puede suavizar su consumo yendo o accediendo al crédito, ahora consume más, consume 102, está consumiendo más de lo que podía consumir, pero ese consumo mayor en el periodo 1 tiene que ser financiado por, por su futuro, por su consumo futuro, y por tanto el consumo futuro que tenía 110, ahora solamente consume 105. Eso quiere decir que nuestro consumidor está peor, ¿no? Eso quiere decir que nuestro consumidor está mucho mejor, porque ha logrado transferir recursos entre periodos de modo de que pueda maximizar su utilidad. Y ahora veamos qué sucede en la parte E. En la parte E nos dice, asuma que la tasa de interés disminuye a 2. Entonces, simplemente cambiar los datos, ¿no? M1 sigue siendo 100, M2 sigue siendo 110, la tasa de interés ahora cambia a 0,02, por tanto acá cambia. El precio sigue siendo el mismo, la tasa de interés cambia, el precio del periodo 2 sigue siendo el mismo, el precio en el periodo 2 sigue siendo esto, y tendríamos lo siguiente. Ok, Angie me pide que repita que el consumidor mejora. Entonces, si el consumidor no hubiera podido acceder al sistema financiero, o sea, al banco, si no hubiera podido prestarse, hubiera tenido que conformarse con consumir 100 en el periodo 1. Pero está consumiendo 102. Entonces está consumiendo más en el periodo 1. Pero este consumo tiene que ser financiado por su consumo futuro. Es decir, tiene que pagar su deuda. Entonces, en el periodo 2, que tenía un ingreso de 110, ahora, aparte de esos y menos en el periodo 2. Esto quiere decir que está peor o que está mejor. En general, está mucho mejor porque ha logrado suavizar su consumo. ¿Qué es suavizar el consumo? Es lo siguiente. Suavizar el consumo es más un concepto de macroeconomía, pero tiene que ver con que las personas a lo largo de nuestra vida laboral tenemos altos y bajos en nuestros ingresos. Hay años en los que nos va muy bien y hay años que nos va muy mal. Entonces hay años que la gente tiene un sueldazo y hay años que está desempleado. Y hay años en que ya no puede trabajar por enfermedad o por algo así. Pues las personas, dentro de su lógica de maximización, lo que buscan es que su consumo sea suave, es decir, sea más o menos el mismo año a año, a pesar de que un año puedes tener mucho consumo o poco consumo. Entonces, este año quizás me gano, no sé, consigo 5 trabajos y gano 15,000 soles. Eso no quiere decir que mi consumo también se va a multiplicar por 5 porque tengo 5 empleos.
no, eso quiere decir que voy a consumir quizás un poquito más, pero voy a tratar de ahorrar ese excedente para el periodo donde me quede desempleado, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando acá. En un periodo tenía más, en el periodo inicial tenía menos que en el periodo final, pero lo que estoy haciendo es tratar de equilibrarlo de modo de que llegue a la maximización de mi utilidad. Entonces, en ese caso está mucho mejor nuestro consumidor. Entonces, en el periodo, en la parte E nos dice que cambiemos la. Ahora nos sale 107,84 y el consumo 1 nos va a salir 107,84 por 1,02 y va a salir 107,84. Entonces, cuando la tasa de interés es 2 y la inflación es 2, lo que está sucediendo es que nuestro consumidor va a consumir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Esto es por lo siguiente. Lo que hace la inflación es encarece el consumo futuro. Imagínense que ustedes ustedes saben que la inflación el siguiente año va a ser 50%. Es decir, que el siguiente año los precios van a subir 50%. ¿Qué prefieren? ¿Consumir en el siguiente año o consumir este año? Consumir este año, ¿no? Entonces prefiero, si pienso comprarme una laptop, pero sé que esa laptop el siguiente año por la inflación va a subir el 50%, lo que hago es hacer todo lo posible, aunque sea me precio plata, y la compro hoy porque la voy a comprar más barato. Entonces, la inflación lo que hace es que encarece el consumo futuro. Por otro lado, la tasa de interés lo que hace es encarece el consumo presente, es decir, lo contrario. ¿Por qué? Porque si me ofrece una tasa de interés del 10%, quiere decir que si hoy dejo de consumir 100 soles, en el futuro, después de un año, voy a poder consumir 110 inflación. Por uno, que la tasa de interés haya bajado, está haciendo que mi consumo presente se encarezca. Perdón, mi consumo presente eh, eh, al tener una inflación también de 2%, el consumo futuro se encarece. O sea, al ser 2 y 2% se compensan y al compensarse lo que sucede es que me está dando igual consumir en el futuro que consumir en el presente. Consumir en el futuro o en el presente. Por eso es que me está saliendo lo mismo en el consumo 1 y en el consumo 2 en el ejercicio E. Consumo lo mismo porque me da lo mismo consumir mañana o consumir hoy. ¿Hacéis preguntas, chicos? Entonces, el ejercicio 2 queda para ustedes, que es muy similar. Y el ejercicio 3 sí es bastante más complicado. Bueno, el ejercicio micro. En macro 1 también se ve el ejercicio 3, sobre todo en las clases de fundamentos microeconómicos de la macro. ¿Alguno de alguno de ustedes en macro 1 conmigo, no? O sea, el ejercicio nos dice lo siguiente. Considera la siguiente función
utilidad intertemporal de los hogares. Entonces me dice que la utilidad de este hogar depende de la utilidad del consumo en el periodo 1 más la utilidad del consumo del periodo 2 multiplicado por esta expresión. 1 entre 1 más phi. Entonces resulta que los consumidores, todos somos consumidores, somos impacientes. Teníamos que estudiar porque teníamos parciales, pero justo la semana pasada salió la nueva temporada de una serie de Netflix. Entonces, sabemos que ver esa temporada de Netflix es utilidad, no hay mucha diferencia, pero por naturaleza humana somos impacientes y queremos verlo inmediatamente. O sea, queremos consumir la serie en el presente y no consumirla en el futuro, a pesar que nos va a dar la misma utilidad. Entonces, esta es 1 entre 1 más phi nos habla exactamente de eso. Si ese 1 más 1 entre phi es mayor a 1, o no quiere, sobre todo cercano a 1, no mayor a 1. No, empecemos al revés. Si ese es menos 1, tiende a 0, impacientes.
Uy, perdón, ahora se escucha, ¿no? No me di cuenta que estaba apagado el audio. Ya, genial. Expresión, bueno, y acá también está 1, porque está multiplicado por 1. Quiere decir que nos da igual consumir en el periodo 1 que consumir en el periodo 2. Y eso es lo que sucedía en el ejercicio 1. En el ejercicio 1, acá está multiplicado por 1, ¿no? Esa expresión está multiplicada por 1. Eso nos quería decir que nos daba igual si consumir en el periodo 1 o consumir en el periodo 2. Nuestro consumidor no era impaciente, tampoco paciente, era neutral, no le importaba. Pero en el modelo 3 estamos haciendo un modelo más realista, y como es más realista, estamos asumiendo de que nuestro consumidor sí es impaciente. Y eso es lo más natural, ¿no? Todos somos impacientes. Entonces, ese 1 entre 1 más phi se le va a llamar el grado de impaciencia, y ese phi se le llama una tasa de preferencia intertemporal, que luego van a utilizar más seguro macro. Luego el ejercicio nos dice lo siguiente. La funcionalidad cóncava, la función de utilidad, como ya hemos visto antes, implica que nuestra curva de indiferencia sea convexa al origen, por lo tanto vas a tener solamente una solución. Ya, Kelly me dice cuando es cercana a 1 es más impaciente. Sí, básicamente lo que tenemos que comparar es asociado al consumo 1 es 1, y esta expresión es mayor a, es mayor a 1, o sea, es cercana a 1, 1.1, 1.2. Estamos diciendo que el consumidor prefiere consumir en el futuro. Y si es al revés, si es menor a 1, quiere decir que está prefiriendo consumir en el periodo, perdón, si este es menor a 1, quiere decir que el consumidor prefiere consumir hoy. Entonces le está dando más importancia al consumo 1 que al consumo 2. Mírenlo como un ponderador. Está ponderando más el consumo 1 que el consumo 2. ¿Sí? Ok, genial. Luego nos dice que, espérenme, que la función de utilidad es cóncava, y como vimos, que sea cóncava asegura que nuestra curva de indiferencia sea convexa al origen y por tanto solo haya una solución. Además nos dice que se sabe que en el periodo 1 los ingresos del consumidor están compuestos por una riqueza financiera. A diferencia de nuestro ejercicio 1, ahora nuestro consumidor no va al banco, sino va al mercado de activos. El mercado de activos o mercado financiero es un mercado donde se puede comprar bonos, se puede comprar acciones, se puede comprar derivados. Vamos a asumir que nuestro consumidor puede comprar, por ejemplo, acciones. Entonces, al inicio del periodo 1, tiene acciones por el valor de B1, y eso lo vamos a llamar riqueza financiera. Y tiene un ingreso laboral de Y1L, que va a ser el ingreso laboral. El L es por labor, de ingreso laboral. Entonces, nuestro consumidor trabaja y recibe un ingreso laboral, pero también tiene sus acciones que son su riqueza financiera.
Lo interesante de su riqueza financiera es que gana interés. Entonces, es lo mismo. En el ejercicio 1 ganaba interés dándole al banco su plata y ahora nuestro consumidor gana interés teniendo sus acciones o sus acciones en el mercado financiero. Pero nuestro consumidor también debe pagar impuestos. Por tanto, tiene que pagar impuestos. ST es impuestos. Y bueno, el C1 es el gasto en consumos, el gasto en bienes de consumo. Si se dan cuenta, acá no nos está hablando nada de precios. Entonces, si no nos habla nada de precios, asumimos que los precios son 1. Nos vamos a decir que el precio en el periodo 1 es 1 y el precio en el periodo 2 es 1. A eso se le llama utilización de precios relativos. Entonces, no nos importa el precio, entonces le ponemos 1 a ambos precios. Y también nos dice que hay una tasa de interés que es R y que los activos en el periodo 2 va a ser el B2. Y además nos dice de vuelta que nuestro consumidor solamente vive 2 periodos, por tanto, en el periodo 2 tiene que gastar, o en el periodo 1 y en el periodo 2 tiene que gastar todo lo que tiene. No se puede quedar con ahorro en el periodo 2. O sea, muere, no deja herencia para nadie, muere. Muere con toda su riqueza gastada. Vayamos a la parte A. En la parte A nos dice muestre que el ahorro o desahorro obtenido en el primer periodo puede ser expresado como esta expresión que tiene ahí. Entonces, nuestro consumidor en el periodo 1 tiene un gasto, ¿no? Pero tiene ingresos. Sus ingresos son lo siguiente: la riqueza inicial que tiene, lo que gana por trabajar, pero tiene que gastar en impuestos, entonces a eso ahora le gastamos los impuestos, y además gasta en consumo, tiene que consumir esa canasta. Entonces, ahí deberíamos poner precio por C1, pero como estamos diciendo que los precios es 1, simplemente C1. Entonces, esa diferencia entre sus ingresos y sus egresos, lo que puede hacer nuestro consumidor es agarrar lo que le sobra, ese ahorro que le sobra, y comprar más activos financieros. Al comprar más activos financieros, va a ganar una tasa de interés. Entonces va a ganar una tasa de interés, por eso se multiplica 1 más R. Entonces, al inicio del periodo 2, va a tener una riqueza financiera equivalente a eso, al ahorro que tuvo en el periodo 1, que lo destinó a comprar activos financieros y por tanto gana una tasa de interés. Entonces, con eso comprobamos de que esa expresión es el ahorro en el periodo 2, el ahorro que tiene al inicio del periodo 2. En la parte B nos dice, demuestre que la recta presupuestaria puede ser expresada como esta expresión. Entonces, equivalente, teníamos que, ¿se acuerdan que teníamos lo siguiente? M es igual a PXX más PY. Eso teníamos en nuestra expresión de la maximización del consumidor en nuestro modelo simple. Igualito, a un costado ahora vamos a poner los ingresos y a otro costado vamos a poner los gastos. Entonces empecemos por los ingresos. Sus ingresos son, primero, su riqueza financiera en el periodo 1, más el ingreso laboral en el periodo 1, más su ingreso laboral en el periodo 2, y eso tiene que ser igual a todo su gasto, ¿no? Entonces el gasto es gasto en el periodo 1 más gasto en el periodo 2,
más el gasto en impuestos en el periodo 1, más gastos en impuestos en el periodo 2. Sin embargo, como dijimos, tenemos que considerar que toda la expresión tiene que estar en valor presente. Para mandar todo a valor presente, tenemos que dividir todo lo que está en periodo 2 entre 1 más R. Entonces, todo lo que está en periodo 2, este está en periodo 2, lo dividimos entre 1 más R. Esto está en periodo 2, 1 más R. Está en periodo 2, 1 más R. Con eso nos aseguramos que estamos hablando en términos del día del periodo 1 y no en términos del periodo 2. Entonces, despejemos o ordenemos eso. Nos olvidamos de esa expresión, que ya no es la que utilizamos. Despejemos eso. Podemos despejar así. C1 más C2 entre 1 más R es igual a B1 más Y1L menos T1 más Y2L menos T2 entre 1 más R. Y eso es exactamente lo que nos da en la parte B. Entonces, en la parte B ya hemos demostrado que esa es la recta presupuestaria. Ahora nos dice que asumamos que nuestra función de utilidad tiene esa forma. Entonces teníamos que nuestra utilidad era la siguiente. Utilidad de C1 más 1 entre 1 más phi por utilidad de C2. Entonces reemplacemos con lo que nos da ahí. Entonces con eso sería lo siguiente. Utilidad sería igual a esta expresión por C1. No veo bien cuál es esa expresión. ¿Sí? Ok. Entonces toda nuestra expresión de utilidad quedaría de esa forma. Y con esa nueva expresión nos pide que solucionemos, que encontremos la solución para C1 y para C2 y lo mostremos gráficamente. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que igualar nuestra tasa marginal de sustitución con la pendiente de la recta presupuestaria. Y ya saben que también se podría hacer con lagrangiano, pero como ya hemos hecho lagrangiano un montón de veces, podemos pasarlo de frente y agarrar esa restricción, esta condición. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Primero veamos cuál es la pendiente. Regresemos acá. Sabemos para hallar la pendiente de la restricción presupuestaria tenemos que despejar C2 a un costado. Nos hagamos eso. Pongamos C2 a un costado. Ponemos C2 a un costado. Tendríamos lo siguiente. C2 es igual a B1 más Y1L todo esto por ok. Entonces, si graficáramos nuestra recta presupuestaria C1 en este eje y C2 en este eje, tendríamos que el intercepto sería todo esto,
y la que pendiente sería esto, ¿no? Entonces la pendiente en ese caso, o el valor absoluto de la pendiente, sería 1 más R. Y la tasa marginal de sustitución, ya sabemos que es la derivada de U respecto a X a consumo 1 entre la derivada de U respecto a consumo 2. Entonces, derivemos la utilidad respecto a consumo 1, tendríamos lo siguiente. Bajamos el exponente, restamos 1 el exponente, entre la utilidad marginal respecto a la derivada de la utilidad respecto al consumo 2. Nos queda esto. Y todo eso debe ser igual a 1 más R. Se simplifica esto, esto, esto. Y al final nos queda algo así. 1 más ¿sí? C2 entre C1 elevado a la 1 entre phi, 1 más R. O sea, ahí tenemos una relación entre consumos. Podemos despejar alguno de los consumos a un costado. Despejemos C2. Si despejamos C2, tenemos 1 más R entre 1 más phi, C1. Eso podemos reemplazarlo en la restricción presupuestaria. Mejor, más espacio tenemos acá. Entonces, reemplazamos eso en la restricción presupuestaria, que es esta. Entonces, reemplacemos eso ahí. Tenemos C1 más 1 más R entre 1 más phi. Por C1, 1 más R es igual a en toda esta expresión vemos que la única endógena es C1, así que podemos agarrar C1. Entonces tendríamos acá C1 es 1 más R, esto menos 1 entre 1 más phi. Y ahí tratemos de, entonces nuestro consumo sería igual a 1 entre 1 más R, 1 más, todo eso multiplicado por B1 más Y1 menos T1 más Y2 menos T2 entre 1 más R. Entonces ahí tenemos ya el consumo óptimo en el periodo 1. Eso reemplazado acá, tendríamos nuestro consumo óptimo del periodo 2, que simplemente sería ese consumo óptimo 1 multiplicado por 1 más R entre 1 más phi elevado a ese exponente. Entonces, con eso ya tenemos el consumo óptimo del periodo 1 y el consumo óptimo del periodo 2. Con eso solucionamos la parte C.
En la parte D nos dice, identifique la expresión para la propensión marginal a consumir de ambos periodos como una función de los parámetros R y phi. Y esa pregunta no es muy necesaria, pero vamos a hacerla igual. Es una pregunta más de macro, creo. Ya, la propensión marginal a consumir es el porcentaje de los ingresos que un consumidor destina al consumo. Entonces, en este caso lo vamos a llamar teta. Entonces, teta es el porcentaje del ingreso que el consumidor destina al consumo. El resto, es decir, 1 menos teta, sería, ya no sería la propensión marginal a consumir, sino sería la propensión marginal al ahorro. Entonces, todo lo que no consume, lo ahorra. Entonces, lo que nos está pidiendo es hallar esa propensión para el periodo 1 y para el periodo 2. ¿Cómo se halla eso? Es simplemente todo lo que multiplica al ingreso de nuestro consumidor. Entonces, veamos. Acá tenemos esta expresión. ¿Dónde está el ingreso de nuestro consumidor? Está acá. Entonces, ¿qué es lo que multiplica a ese Y? Lo que lo multiplica es todo esto, ¿no? Entonces, todo eso, que es 1 entre 1 más R, alfa menos I por 1 más phi. Todo eso lo vamos a llamar la propensión marginal a consumir en el periodo 1. Porque si todo este círculo rojo sale, por ejemplo, 0,5, quiere decir que está destinando el 50% de su ingreso laboral al consumo en el periodo 1. Si sale 1, quiere decir que está destinando todo su ingreso laboral al consumo en el periodo 1. Y lo mismo para, perdón, acá debí hacer esto, para el periodo 2. En el periodo 2, igual. ¿Qué está multiplicando al Y1? Bueno, acá tendríamos que poner eso, ¿no? Vamos a poner esto así. Vamos a ponerlo completo mejor. La expresión de C2 sería en realidad todo esto. ¿Dónde tenemos al ingreso de nuestro consumidor? Acá. ¿Cuál es la expresión que lo multiplica? Sería todo esto. 1 más R entre 1 más phi por 1 entre 1 más no, estamos mal. Estamos agarrando el ingreso del periodo 1. Deberíamos agarrar el ingreso del periodo 2. Si estamos hallando la propensión marginal en el periodo 2, tenemos que agarrar el ingreso laboral en el periodo 2. El ingreso laboral en el periodo 2 es este, ¿no? Tenemos que buscar todo lo que multiplica a ese Y2. Todo lo que multiplica a ese Y2 es 1 más R entre 1 más phi por toda esta expresión. Que además está siendo multiplicada por ese 1 entre 1 más R. Entonces, todo eso sería la expresión
de la propensión marginal a consumir en el periodo 2. Luego nos pregunta en la parte E, ¿qué sucede con la cantidad consumida en cada periodo cuando se produce un incremento exógeno en T1? Entonces veamos eso. En la E nos dice que va a aumentar el impuesto en el periodo 1. Intuitivamente sabemos que si aumenta el impuesto en el periodo 1, lo que va a suceder es que nuestro consumidor va a tener menos ingreso disponible, por tanto va a consumir menos en el periodo 1. Pero vamos a ver que también sucede que ese impuesto en el periodo 1 va a afectar el consumo en el periodo 2. Entonces veamos primero gráficamente. Teníamos esta, no graficamos, ¿no? Vamos a graficar. Teníamos esto, consumo 1 acá, consumo 2 acá. Teníamos que esta era nuestra restricción. Habíamos optimizado en un punto por acá más o menos. Teníamos un consumo óptimo acá, un consumo óptimo acá. Y sabíamos que la pendiente acá era menos 1 más R. Y veamos la expresión de la restricción presupuestaria. Ya, esta era nuestra expresión de la restricción presupuestaria. Lo que nos dice es que aumenta el T1, entonces aumenta ese T1. Este T1 aumenta. Si aumenta el T1, va a afectar solamente el intercepto, no va a afectar la pendiente. ¿Va a aumentar el intercepto o va a reducir el intercepto? Como está con signo negativo adelante, va a reducir el intercepto. Entonces, nuestra nueva restricción presupuestaria va a estar por acá más o menos, que va a ser paralela a la anterior restricción porque no ha cambiado la pendiente. Y por tanto, se tiene que ajustar la curva de indiferencia de modo de que haya una tangente acá. O sea, en el nuevo punto de equilibrio va a haber un nuevo consumo óptimo en el periodo 1 y un nuevo consumo óptimo en el periodo 2. En ambos casos se ha reducido el consumo. Entonces, un cambio del impuesto en el periodo 1 afecta tanto al consumo del periodo 1 como el periodo 2. ¿Cómo se ve matemáticamente eso? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Agarramos nuestro consumo 1, acá, y tenemos que ver cuánto cambia ese consumo ante un cambio en la tasa de interés. Nos derivamos el consumo respecto, respecto al impuesto, respecto al impuesto en el periodo 1. Entonces va a quedar ahí que es todo esto. 1 entre 1 más multiplicado por menos 1, ¿no? Que acompaña al T1. Por tanto, todo eso va a ser menor a 0. ¿Qué nos quiere decir? Que un aumento en T genera una disminución del consumo 1. Ahora vayamos a la expresión del consumo 2. Y también derivémoslo respecto al consumo, al impuesto en el periodo 1. Entonces ahí, si derivamos, nos va a salir lo siguiente. También multiplicado por menos 1 porque el T1
porque el T1 está antes del T1 hay un menos. Por eso también va a ser negativo. Sabemos que 1 más R es positivo porque la tasa de interés es positiva. 1 más phi es positivo. Todo lo demás es positivo. Entonces, toda la expresión va a ser negativa. Por tanto, un aumento en la tasa, un aumento en el impuesto va a reducir el consumo en el periodo 2. Con eso terminamos el ejercicio 3. El ejercicio 2 queda para ustedes. Si repasan el ejercicio 3, ya el ejercicio 2 le va a ser bastante sencillo. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Como se han dado cuenta, esto es simplemente una ampliación del modelo de optimización del consumidor, solo que no estamos utilizando bien 1, bien 2, sino estamos utilizando consumo 1 y consumo 2. Y además que ahora podemos utilizar el sistema bancario, el banco o comprar acciones para poder trasladar el consumo entre periodos. Preguntas, chicos. La forma analítica. Entonces, podemos hacer la siguiente. Si aumenta el impuesto del periodo 1, lo que va a pasar es que, ¿se acuerdan esto? Esto sería la riqueza más su ingreso laboral en el periodo 1 menos los impuestos, se va a reducir. ¿Y se acuerdan que era ese B1 más Y1 menos C1? Eso era más o menos su ahorro, ¿se acuerdan? Entonces, eso va a ocasionar de que, vamos a llamarlo acá como ingreso disponible. Entonces, el ingreso disponible de nuestro consumidor se reduce. Si tiene menos ingreso disponible, va a consumir menos en el periodo 1. Pero esto también ocasiona de que el ahorro para el periodo 2, o sea, el ahorro en el periodo 1, el ahorro en el periodo 1 se reduzca. Como está gastando mucho en pagar impuestos, ahora ahorra poco. Como ahorra poco en el periodo 1, para el periodo 2 va a empezar con una riqueza en periodo 2 más pequeña, o sea, menor. Si tiene menor riqueza en el periodo 2, también va a consumir menos en el periodo 2. Eso del análisis de forma analítica es más para macroeconomía. No se preocupen por eso. Que básicamente son los canales. Como está pagando más impuestos, tiene menor ingreso disponible para dedicar al consumo en el periodo 1 y además va a ahorrar menos, y como ahorra menos en el periodo 1, va a tener menos riqueza en el inicio del periodo 2 y por tanto puede gastar menos en el periodo 2. Más preguntas, chicos.
Bueno, chicos, espero que les haya ido bien en sus parciales. Igual, si en algún curso les ha ido mal, les queda todavía varias semanas para remontar. No se preocupen. En este curso creo que tienen todavía eh, dos calificadas, tienen creo dos evaluaciones conceptuales y tienen el final, así que hay tiempo para que puedan mejorar sus notas si es que les ha ido mal. Y si les ha ido bien, eh, sigan así. Entonces, cualquier cosa me escriben en el correo, chicos. Eso sería todo por hoy. En la siguiente vamos a empezar con teoría de la producción. Y tenemos evaluación conceptual la siguiente, así que les voy a mandar los temas seguro entre, entre hoy día o mañana. Bueno, chicos, cuídense, nos vemos.